Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te adoramos, te damos honra y gloria a ti. Nuestro suficiente Salvador, Señor Jesucristo, gracias por la vida que nos das, por las oportunidades que tenemos, Señor, para aprovecharlas a tu lado. Gracias por tu amor, Señor restaurador, y gracias por la obra que tú deseas hacer en cada una de nuestras vidas, Señor, y que deseas también enseñarnos para que podamos ser bendición para otras personas. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que perdones mis pecados, por favor. No soy digna de estar aquí delante de este grupo de hijos tuyos, pero quiero pedirte, por favor, que me perdones, permíteme esconderme en ti. Permite, Señor, necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu pensamiento se exprese, se manifieste en nuestra mente, Señor. Deseamos que tu Santo Espíritu pueda, por favor, darnos el mensaje, traducirnos el mensaje, Señor. Por favor, necesitamos y te suplicamos, Señor, liberación y sanidad de esta enfermedad, de este trastorno de la depresión. Y ayúdanos, por favor, a que podamos conectar con tu palabra, que podamos, Señor, aprender de ella y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido, por favor, que nos puedas sostener esta plataforma, los medios virtuales, mi señal y la señal de cada uno de los hermanos, Señor, por favor. Te lo pido en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, Mayrita, entonces vamos a empezar y bueno, el tiempo es tuyo. Voy a empezar a compartir, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, vamos a tomar una experiencia bíblica porque es la palabra del Señor la que nos enseña, la que nos guía, la que nos muestra. Y allí está el amor que restaura, sana de la depresión, y aquí hay una imagen, y es la imagen de Elías. Elías, cómo fue restaurado cuando estuvo él allí en la cueva, en la oscuridad, en la dificultad, y sobre todo en esta situación que describe el testimonio. Pueden encontrar en Profetas y Reyes la historia de este hombre y de esa experiencia que vivió. Y esto yo sé que nos va a dar mucha fortaleza porque no estamos exentos de vivir una situación de estas. Y qué bonito saber que Dios está dispuesto a ayudarnos y que tiene un tratamiento para nosotros, o si hay un familiar, hay un amigo, o necesitamos aprender el tratamiento para compartirlo con otros, pues bueno, aquí el Señor nos lo va a regalar. Así que vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a recordar un poquito el contexto que había en ese tiempo. En ese tiempo, bueno, imperaba la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? La ley del más fuerte, ¿cierto? Sobrevive el más fuerte. O también la ley del talión. ¿Cuál era esa ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, era el tiempo de un perverso rey en Israel, que era el rey Acab, y tenía una esposa muy especial, una esposa que era una mujer no hebrea, que introdujo ideas y prácticas paganas a los israelitas a tal punto que Jezabel se convierte en un símbolo del mal. Lo vemos ahí, incluso el Señor lo toma en Apocalipsis para hablar, ¿verdad?, del símbolo del mal. Y también miramos o nos describe esta experiencia a un pueblo inestable, a un pueblo afectado por la idolatría, por la superstición, una mente manipulada al mal a través del espiritismo, a través de, bueno, de situaciones bastante complicadas, pero en medio de todo ese entorno había un hombre de Dios, pero aunque era un hombre de Dios, era un hombre 100% humano. Así que vamos a mirar en la siguiente diapositiva, bueno, alguna pequeña idea sobre lo que es la depresión. Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, yo soy una ama de casa, pero pues nos enseña el diccionario que la depresión
En la depresión no hay una única causa, sino que es un producto de múltiples causas donde intervienen factores de diferente índole, como qué factores. Ahí miramos factores biológicos, factores psicológicos, factores genéticos, factores sociales, y no queremos desconocer, y dejamos esto pues en claridad, no queremos desconocer que la depresión también es una enfermedad y se convierte en un trastorno mental y que requiere, en las diferentes situaciones, puede requerir de una medicación y puede requerir de un acompañamiento por un profesional. Pero nosotros tampoco queremos desconocer que Dios tiene un tratamiento también para cada uno de las personas que sufren o que puedan sufrir esta situación. Lo que sí quiero dejar claro es que aunque hay estos factores que influyen en la depresión, también nosotros podemos colaborar con actitudes mentales, podemos aportar o podemos consentir o podemos hacer como que la depresión vaya tomando cada día más fuerza en nosotros, y como somos ya, a veces pasamos a ser colaboradores con actitudes mentales o con pensamientos que en algún momento asumimos. Así que bueno, en la siguiente diapositiva, ahora sí quiero invitarles a que podamos tomar la Biblia. Si la tenemos, me encantaría que pudiéramos estar ahí activas en algún momento con la lectura de algunos textos bíblicos, y que de pronto no podemos tomar, vamos a tomar 3 capítulos, que es el capítulo del primer libro de Reyes, el capítulo 17, el capítulo 18 y el capítulo 19. Y quizás no podemos hacerlo detalladamente con cada uno, pero vamos a tratar de poder permitir que nuestro Dios nos hable en esta noche, que su palabra se pueda extender en nuestro pensamiento para que haya revelación, porque eso es lo que siempre buscamos, que sea Dios quien nos hable. Así que bueno, llega la crisis en el reino por su palabra. Eso está ahí, si miramos el primer libro de Reyes, en los primeros versículos, de manera especial el versículo 1, ahí entonces Elías se presenta ante el rey con juicios, ¿verdad? Y esos juicios se cumplen. ¿Cuál fue ese juicio? Vamos a ver qué nos dice Reyes 17:1. Nos dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le quería decir? ¿Qué le dijo el profeta claramente al rey? Le dijo, bueno, viene un juicio sobre Israel, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, o sea, le habló de años, no solamente uno, sino varios, y que esto iba a cesar por la palabra de él. Bueno, y ahora el Señor entonces en el versículo 7 nos dice qué fue lo que pasó. ¿Quién me puede regalar la lectura del versículo 7 rápidamente, por favor? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Muy bien. Acá miramos que no hay agua y esto afecta a los hombres, a los animales, a la naturaleza. Imagínense, no sé de qué lugares pues nos están aquí acompañando, pero yo imagino que todos hemos vivido un verano muy fuerte. Esos veranos muy fuertes, bueno, en mi lugar, yo vivo pues en el departamento del Meta en Colombia. Aquí tenemos un fenómeno, y es que esos veranos que son sí fuertes, acá donde yo vivo, de manera especial como en Villavicencio y sus alrededores, son fuertes, pero sin embargo tienen sus lluviecitas. Pero en este caso no hubo ni lluvia, ni goticas, ni rocío, ni absolutamente nada por 3 años larguitos. ¿Cómo se imaginan ustedes, mis hermanos, que estaban los ancianos, los niños, las maternas,
cómo estaría la situación para alimentarse, cómo estarían los cultivos, cuántos animales no habrían muerto y cuántas personas en problemas de deshidratación, en medio pues de que no hay agua. También empiezan a haber dificultades de enfermedades, virosis. Bueno, el panorama no era muy sencillo. Así que la Biblia, pues ahí en el versículo 7 lo resalta. Ahora, después de ver como este panorama, vamos a irnos al capítulo 18. Ya luego, pues ahí miramos una experiencia que tuvo Elías en medio de, porque Dios, y eso quiero hacer una claridad, Dios en medio de los juicios que llegan a la tierra, en medio de los fieles, Dios obra. Y lo miramos ahí en el capítulo 17, en el versículo 8 en adelante, en medio de una necesidad muy grande de la viuda de Serepta, pero como Dios proveyó alimento para ella, y sé que para todo fiel, para toda persona que buscó a Dios con su corazón, hubo alimento y hubo cómo pasar esa terrible situación que se presentó. Bien, el versículo 18 nos menciona que habían pasado 3 años sin agua y cómo podía estar la región. Imagínense cómo estaría ese rey y su reina. El versículo 10 nos dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Bueno, acá vemos la persecución tan grande que tenía Elías por Acab. Elías se convierte entonces en el hombre más buscado de todas las naciones. ¿Cómo sería, mis queridos hermanos, la experiencia que estaba viviendo Elías? ¿Será que estaba en medio de la tranquilidad? ¿Será que estaba en medio de la paz? ¿O cómo estaría él en ese momento? Bueno, Elías estaba solo, amenazado y fugitivo por 3 años y un poquito más. Vamos a mirar la siguiente diapositiva y quiero pedirles por favor que nos vayamos alistando con los versículos que aparecen ahí y continuamos en el mismo capítulo 18 y vamos entonces al versículo 19. Capítulo 18, versículo 19, bueno, ahí están buscando a Acab, hay amenazas por las naciones que tiene que aparecer de algún lado debajo de la tierra, bueno, como sea. El versículo 19 nos da una pequeña descripción, de pronto no es muy clara, pero sí está implícita toda la situación porque conocemos un poco de la historia y nos dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Estamos hablando de 850 hombres que comen de la mesa de Jezabel, eran influenciados, eran su mano derecha, eran sus misioneros, eran su apoyo espiritual para tener al pueblo como lo tenía. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Bueno, en ese tiempo se hacían prácticas ocultistas, se desarrollaban prostitución ceremonial, se tenían prácticas de sacrificios de animales, sacrificaban niños, mujeres vírgenes. Era terrible cómo el espiritismo se había apoderado del pueblo de Israel, porque el testimonio nos aclara que habían participantes del pueblo de Dios que dejaron la ley de Dios, la adoración a Dios por seguir los dioses que Jezabel penetró en la ciudad. ¿Qué nos dice el versículo 21? ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura? Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo Amén. No respondió palabra. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno,
850 hombres fueron convocados con todo el pueblo en un lugar. Y Elías plantea un desafío al pueblo. Bueno, ¿cuál es su Dios? Pero ellos, ¿hablaron o no hablaron? No. El texto que la hermana nos leyó termina diciendo, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Es la pregunta. Bueno, el pueblo tenía miedo porque sabían quién era Acab y sabían muy bien quién era Jezabel. Eran personas muy peligrosas, eran personas de mucho poder. Yo les invito a que podamos abrir cuando necesitemos compartir el micrófono y cuando no lo tenemos allí cerradito. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo, por su miedo, ¿qué hizo? Se protegió. Ellos decidieron entonces no decir absolutamente nada, pero bueno, vamos a avanzar. Elías plantea el desafío y el pueblo calla para protegerse. Y ahora en el versículo 22 aparece algo que me llama la atención. Dice, ¿qué nos dice el versículo 22? Dice, Y sí, sigue. Y Elías había, perdón, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así es, muy bien. Bueno, entonces ahí empezó el enemigo a trabajarle en la mente a Elías y a meterle un pensamiento que no era, no sabemos si él ignoraba o limitó en ese momento su panorama a pensar que solamente él había quedado, cuando la historia nos dice que él no estaba solo, que habían varias personas y de hecho vamos a verlo más adelante, 7,000 que no habían doblado su rodilla. Y saben, mis queridos hermanos, yo pienso que aquí es importante hacer un paréntesis porque a veces tenemos nosotros ese pensamiento. Nadie entiende lo que yo vivo en mi casa, nadie entiende lo que yo vivo en el trabajo, nadie me entiende lo que yo vivo a veces en la iglesia o en mi hogar o con mi esposo. O sea, nos centramos en nosotros mismos, ¿verdad? Y se nos olvida que hay personas que han pasado situaciones como las nuestras o de pronto mucho más severas que las nuestras. Y el hecho de que ignoremos esa parte nos empieza a hacer un daño en nuestra vida, un daño en nuestros pensamientos y a que esa fe empiece como a fluctuar. Ese pensamiento de que solo yo o nadie me entiende, ¿no? Son pensamientos que no podemos permitirlos porque eso no es verdad. Hay situaciones complejas, bastante complejas. Quiero invitarlos ahora del versículo 23 al 25. Allí vemos entonces cómo era un lugar donde practicaban el espiritismo, la hechicería, la brujería, el ocultismo y todo lo que tenía que ver con esto. Entonces había mucha superstición. Seguramente por eso el reaccionar de ellos no podía ser a algo como tan sencillo. Quizás por eso el Señor permitió toda esta experiencia tan fuerte para que el pueblo pudiese mirar que también Dios, bueno, era grandioso, ¿no? Así que ellos no reaccionaban tan fácil porque ellos estaban acostumbrados a manifestaciones maravillosas, ruidosas, grandiosas, extraordinarias, y el Señor entonces permite vivir estas experiencias. Ahí del 23 al 25, Elías hace una propuesta al pueblo, le dice que bueno, él solamente ha quedado y que hay profetas de Baal, sabemos que habían 400, pero también habían 450 de Acera, o sea, 850 profetas, y
Él solicitó que se le dieran bueyes, que se cortaran en pedazos, que se organizara la leña y que se preparara absolutamente todo, ¿verdad? Pero que no colocaran fuego debajo. Y me llama la atención en el versículo 25, el profeta Elías da unas instrucciones a los profetas de Baal. Escojan un buen rey, prepárenlo, invoquen el nombre de sus dioses, pero no le pongan fuego debajo. Y ya miramos del versículo 26, como ellos, del 26 al 29, ellos siguen los parámetros y bueno, fueron sensacionalistas, ellos gritaban, ellos se sajaban la piel y no fue algo que sucedió en 1 hora o 2 horas, dice que fue todo el día que ellos hicieron eso, gritaban, bueno, tantas cosas que hicieron para que se manifestara los dioses de ellos, pero no pasó nada. Y Dios permitió, dice el testimonio, que el diablo, Satanás, quería rebelarse, pero Dios puso un límite. Y esto nos debe llenar de fe, mis queridos hermanos, que Dios tiene límite para todas las cosas. Dios no permite que a sus hijos llegue un mal porque sí, no. Dios pone límites y esa debe ser nuestra confianza. Así que ellos siguen los parámetros, no pasa nada, pero ahora vamos a ver del 30 al 38. Ahora, cuando Elías se coloca allá frente al pueblo y primero que hace, le dice Elías al pueblo, acérquense a mí. Y ese es el primer paso que Dios nos pide, mis queridos hermanos, para empezar un proceso en nuestra vida, acercarnos a Él. Necesitamos acercarnos a Dios, hermana, hermano que estás allí, en la situación que estés, en lo que hayas caído, en lo que te sientas que no eres capaz, acércate a Dios, que Dios está a la distancia de una oración, que Dios nos quiere ayudar, no nos quiere dejar solos allí sufriendo. No sufras solo, hermano, por favor. Busquemos a Dios, que Dios está atento a escucharnos. ¿Y qué hace entonces Elías? Del versículo 30 al 38, dice que él repara el altar. En ese tiempo el altar eran unas piedras y toma justo 12 piedras, que no creo que hayan sido pequeñas, y hay una experiencia bonita, él pide 4 cántaros de agua, pero luego dice, no, ahora toca más agua y pide 3 veces más, o sea que son 12 cántaros de agua los que corren por esa zanja. Y todo el holocausto estaba mojado, presenta del versículo 30 al versículo 38. Y quiero, si algún hermano puede leer el versículo 39. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. Bueno, el Señor se manifestó en medio de las imposibilidades, no había posibilidad de que el fuego se consumiera, pero Dios lo hizo porque Dios es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Qué hermoso. Vemos cómo dice allí, el pueblo ve ese acto poderoso, ruidoso, fascinante, y dijeron, el Señor Dios es. Y bueno, ya nos relata el versículo siguiente, que ahora cuando eso pasa, Elías le dice al pueblo que cojan a los profetas de Baal, y el pueblo se lanzó sobre todos esos hombres que estaban allí, y pasó algo que de imaginarlo me parece fuerte, como un hijo de Dios degollar es cortar, acá esta parte, degolla toda esa cantidad de gente. El testimonio dice que ellos no se quisieron arrepentir. Esa experiencia, esa manifestación sobrenatural, Dios la hizo para tocar el corazón de Acab, para tocar el corazón del pueblo y para tocar el corazón hasta de esos hombres entregados a la brujería, porque para todos hay oportunidad. Pero
está la voluntad, si decide ceder a la invitación de Dios o no quiere y hace caso omiso. Y desafortunadamente por la decisión de ellos, entonces ahora tienen que asumir las consecuencias. Y bueno, ya pues vemos cómo todas estas personas son muertas, ¿no? Vamos a mirar del versículo 45. Bueno, antes de todo, luego de que Elías está frente a todo ese pueblo, frente a Acab, y seguramente Acab lo mira con esa decepción y con todas esas emociones encontradas porque sus dioses no hicieron nada. Y ver todo lo que se evocaba sobre él, toda como esa responsabilidad, luego haber cogido a estos hombres, haberles dado muerte, no fue algo sencillo, no fue algo como diario, como usual, no, fue algo terrible que tuvo que haber afectado de alguna manera, haber causado una impresión, quizás no en el momento, pero sí cuando empezó a pasar ya las horas, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de los siguientes versículos, porque según lo que nos dice del versículo 45 al 46, luego de esa situación, los cielos, el versículo 41 le dice Elías a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Ese versículo 41, Elías no necesitaba evidencias de Dios, Elías no necesitaba ver la nube negra, que si iba a llover, que no iba a llover, no. Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer y sencillamente Elías cree en la palabra de Dios y obedece, que es muy importante, obedecer. Y entonces se pone en marcha porque venía una lluvia grande y Acab así lo hizo, subió, comió. Elías se fue para el Carmelo, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas, se puso a clamar a Dios. Y entonces enviaba a su criado y su criado iba y nada, hasta que dijo, no, vuelve otra vez, un hombre que sabe que tiene un Dios que lo respalda, que es un Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios que respaldó y que estuvo con Elías es tu Dios y es mi Dios, en el Dios en el que podemos confiar, en ese Dios que puede hacer lo imposible, en ese Dios que te puede sanar, en ese Dios que puede aliviar esas cargas y sacarnos de ese hueco en el que podamos estar o en esa situación de la depresión. Bien. Llega la noticia luego de estar el criado 7 veces allá y acá, le dice, veo una nubecilla. Dice, y la séptima vez, el versículo 44, le dijo el siervo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Qué bonito el Señor, ¿no? ¿Por qué Elías no iba y venía y él mismo miraba? Porque Elías estaba agotado. Elías físicamente estaba agotado. Había sido una jornada bastante ardua la de él y tenía a su criado. Bueno, ahora él le dijo, ve y le dices a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Impresionante cómo el Señor, o sea, cómo este hombre, además de estar tan cerca de su enemigo, ahora lo orienta para que llegue a su destino, ¿verdad? Ahí miramos en acción a un hijo de Dios y ahora vamos a mirar la siguiente diapositiva y a ver un poquito la experiencia que continúa viviendo Elías. Les invito al capítulo 19 que titula Elías huye de Oreb. Y lo primero que él recibe son amenazas de muerte por Jezabel. Versículo 1
al versículo 2. ¿Hay algún hermano o hermana que por favor me pueda apoyar en la lectura de estos textos bíblicos? Amén. Buenas noches, mis queridas hermanas. Buenas noches. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gracias, mi hermana Clarita. Tremendo, porque Acab se fue a llevarle todas las noticias a Jezabel, a contarle a su esposa, pero él no le impactó tanto como Jehová, nuestro Dios, desciende fuego del cielo y consume todo eso milagrosamente. Él se fue a contarle, nos mataron a nuestros profetas. Y esa mujer se enciende en ira y ahora las amenazas de muerte. ¿Y qué causa esto en Elías? El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Tuvo un acto de autoprotección. Él había experimentado, había visto quién era Dios, pero en ese momento se le olvidó porque recuerden, empezó un poco atrás un pensamiento: solo yo he quedado. Aunque eso no era verdad. A veces el enemigo te mete pensamientos, todo lo que llegue a tu mente negativo son mentiras satánicas, todas. Y la mentira satánica se contrarresta es con la verdad de Dios, con las promesas, con la palabra de Dios. Y bueno, él se quiere autoproteger, realmente se queda solo porque él deja al criado, y ahora el versículo 4 dice que se fue al desierto. Imagínense ustedes uno con amenaza de muerte e irse para donde no hay ni comida, ni hay agua, ni hay nada, absolutamente nada. Él se fue al desierto un día de camino. Estaba agotado físicamente de la experiencia que había pasado. Sin embargo, aumentó su agotamiento físico. Y vino, se sentó debajo de un árbol y quería morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, mis queridos hermanos, acá empieza la experiencia de depresión de Elías, porque uno de los síntomas de una depresión fuerte es querer morirse, no encontrarle propósito ni encontrarle sentido a la vida. Es una de las situaciones más fuertes, ¿no? Este hombre había sido buscado por 3 años y medio, enfrenta a los profetas, el pueblo se conmueve, mata a estos hombres y al otro día se decae. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de un párrafo de Profetas y Reyes que en el libro rojo está en la página 118 y dice: pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre del Pisga. Ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos las amenazas de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Queridos hermanos, esta es la depresión a veces. Perdemos nuestra confianza en Dios. Nos dejamos desalentar por las mentiras de Satanás y se nos olvida lo que Dios hizo ayer. Y lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy. Lo que Dios hizo con su pueblo lo puede hacer conmigo. Lo que Dios como ha obrado en tantas situaciones, va a obrar también en nuestras vidas. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda.
Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Y si pensamos cuando estamos tristes, tratamos de escuchar música como que nos ayude a llorar, tratamos de estar solos, no queremos hablar con nadie, tratamos de irnos a lugares quizás como oscuros, como menos agradables. Entonces, bueno, la depresión de Elías está con soledad, perseguido, con cansancio físico, con, aunque hubo presencia del poder de Dios porque hubo fuego, lluvia, fuerza, pero esa amenaza inminente de muerte y de peligro es lo que quería salvar su vida y concluye, basta, quítamela tú. Así que vamos a continuar aprendiendo de la experiencia de Elías y ahora quiero, después de conocer un poquito la situación que estaba viviendo él, y quizás podamos traer a nuestra mente cuando en algún momento pensamos, yo me quiero morir, esto es tan grande, no veo solución, no veo salida, o cuando lo hemos escuchado de nuestra pareja o de nuestros hijos, no vayamos a decirles no diga eso, sino vamos ahora a utilizar la terapia divina que también está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Del versículo 9 al versículo 10, ¿qué hizo este hombre? Pues Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, ¿verdad? Pero Dios no lo dejó solo. Tú te puedes estar metiendo en una cueva, ¿verdad? No queriendo hablar con nadie o colocando esa imagen de que todo está bien, yo todo lo tengo controlado, pero sufro en silencio. Eso quizás es meterme en esa cueva. Pero Dios es tan lindo que lo que hace es enviarle compañía. Le envía compañía e inicia un diálogo, dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 19. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Será que Dios no sabía qué hacía Elías allí? Sí, Dios sí sabía, pero Dios quería entablar un diálogo con Elías. Dios quería sacarlo de ese pensamiento, sacarlo de esa cueva, sacarlo de ese encierro que tenía para mostrarle que él no estaba solo y que tampoco iba a pasar nada con su vida. Quiero resaltar que lo que pasó en estos versículos 9 y 10 suceden luego de haber caminado 40 días, como lo dice allí el versículo 8, el versículo anterior. ¿Y qué le respondió Elías? Elías le respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos. Un vivo celo. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, vamos a mirar en este momento cómo Elías le coloca 5 situaciones al Señor. 5 problemas que no se podían solucionar para él, que no tenían solución. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Esos problemas eran verdaderos o estaban en su mente? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Mm? Esas 5 cosas él estaba así mal porque habían dejado el pacto, derribado los altares, matado a los profetas de él, solo había quedado él y ahora querían quitarle la vida. Esos 5 problemas ahora, después de la pregunta que le hace el Señor, le da esas 5 respuestas a Dios. ¿Era esto verdad? Pregunto. Sí, hermana, era verdad porque pues en ese momento él estaba huyendo porque esta mujer lo quería matar, ¿no? Entonces, miramos que pues lo que pasó allí en el monte
había sido por eso mismo, porque él les decía a ellos que se habían alejado de Dios y era verdad porque ellos se habían vuelto idólatras. Muy bien, seguramente varios hermanos dirán, sí, eso es cierto, lo que le dijo Elías al Señor era cierto. Pero vamos a ver en la realidad que no era cierto. Vamos a ver que ellos, Elías está diciéndole en un momento, o sea, ya había pasado esa experiencia de ver a un pueblo confrontado, a un pueblo que atrapa a los profetas y se los lleva para que los degolle. O sea, era un pueblo que había tomado una decisión. Así que el diablo siempre nos mete mentiras. Todo lo negativo son mentiras satánicas, hermanos. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a estar cuidando nuestra mente, eso nos va a ayudar muchísimo para enfrentar nuestras situaciones. Entonces, la primera situación que le dijo Elías a Dios fue, dejaron tu pacto, Señor. Bueno, el Señor le dice que habían 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Además de que el pueblo, aunque había abandonado el pacto, estaba dispuesto a volver. Le dice que habían derribado los altares que tenían para el Señor. Bueno, esos 7,000 no estuvieron dispuestos a hacer eso. Matado a los profetas. Bueno, vamos a ver más adelante que lo manda a él a hacer unos ungimientos donde unge un nuevo rey. ¿Y había quedado solo? No, él no había quedado solo. Habían personas que definitivamente no habían doblado las rodillas ante Baal. Así que siempre lo primero que el enemigo hace es empezar a atacar nuestras mentes con sus flechas de mentiras. A mí nadie me quiere. Cuando hemos pensado eso y si nos ponemos a hacer una lista de todas las personas que conocemos, ¿será que de todas ellas ninguna nos quiere? O cuando pensamos, ¿qué otro pensamiento podemos tener? Nadie me quiere. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se No puede soy buena pensar? para eso. No soy buena para nada, ni siquiera para eso, para nada. Pero tiene un hogar, tiene hijos, los tiene bien, es una mujer laboriosa, es una mujer que cocina delicioso. Bueno, tiene tantos dones que por de pronto no poder hacer algo que queremos y que necesitamos a través del ejercicio desarrollarlo para hacerlo, nos metemos eso en la mente. Otra, nadie nos entiende. ¿Será que realmente nadie nos entiende? A ver, si nosotros hacemos una lista, ¿verdad? Una lista de todas las personas que conozcamos entre familia, amigos, vecinos y de la iglesia, poquitos, 50. De esos 50, no he tenido en algún momento la oportunidad de compartir con alguno y de que me manifieste que me entiende. Otro pensamiento, todos me odian. Otro pensamiento aquí. Todos me odian. Bueno, el señor de la tienda, cuando yo voy, él me manifiesta odio. Bueno, el pastor o el misionero o bueno, no sé, o sea, necesito yo hacer ese ejercicio, eso no está mal. Que yo haga una lista. No, Señor, perdóname porque esta es una mentira satánica. A mí todos me odian, no, a mí hay gente que me quiere. Esta hermana me manda mensajes lindos y no me los manda porque me odia, me los manda porque me quiere. Mire, esta invitación que recibí, esta llamada que recibí de alguien que no esperaba, no me valoran. Es otra mentira también. Nadie me ayuda. ¿Cuántas veces necesitamos ver atrás que sí hemos tenido manos que nos han ayudado en muchos momentos, queridos hermanos? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a quitar esas mentiras
satánicas que nos quieren llevar y que nos quedemos allí en esa cueva. Uy, bien, versículo 5, entonces dice que él se echó debajo del enegro, se durmió y qué bonito, ¿no? Dice, y un ángel lo tocó. No solamente el Señor entra en un diálogo con él allá en esos versículos, sino que ahora devolviéndonos un poquito le manda un ángel. Imagínense, mujer, hombre, joven, ¿alguna vez tú dijiste, de pronto estabas en un momento muy duro y dijiste, ve? De pronto alguien iba pasando y nos ayudó o nos dio una palabra, nos llegó un mensaje, pues era un ángel que Dios te envió. Era un ángel, mi querido hermano. Dios hace cosas increíbles. Un día estaba yo llorando en mi casa, desesperada, me tiré al piso, lloraba porque mi bebé no comía, yo tenía mucha angustia y yo vivía en ese tiempo más o menos cerca a una clínica donde mi bebé había estado hospitalizado. Y estaba yo así, hermanos, que Dios sabe cómo yo estaba de destrozada, no sabía qué hacer por las dificultades de salud de mi bebé y estaba ya como que no daba más. Mientras que yo estaba así en esa clínica, había una terapeuta que nos conocía y ella me dice que ella iba a entregar el turno a la 1 de la tarde, pero una hora antes, o sea, a las 12, ella me dijo que sintió algo que le dijo, corra, váyase para donde Mayra. Ella se fue de la clínica corriendo, ella tenía moto, ella se le olvidó que tenía moto, y se fue corriendo, hermanos, para la casa, Mía me tocó, y yo cuando la vi, yo bajé rápido, yo le dije a ella que pues no sabía qué hacer con el niño, ella subió, me lo ayudó pues como a limpiar las flemas, me calmó y me alimentó el niño. Y yo le dije, ¿y por qué estás acá? Entonces me dijo, no sé, algo, ay, no sé, me dio una angustia y me vine. Mire, hermanos, son ángeles que Dios nos manda. En este momento piensa en esas circunstancias donde te has sentido sola y ha aparecido alguien. No importa quién, pero fue un enviado de Dios. Dios no te deja solo nunca, mi querida. Nunca te va a dejar sola. Nunca, no permitas, no le creas al enemigo eso que tú estás sola. No, tú no estás sola, mi amor, tú no estás sola. Dios está contigo y Dios te lo hace saber a través de alguna persona, algún mensaje, alguna canción. Dios se manifiesta de muchas maneras. Y como dice, mandó un ángel y le dio un toque suave, dice el versículo 5. Le dio un toque suave y le dijo, levántate, come. ¿Y qué le llevó? Dice el versículo 6, le llevó tortica, le llevó agua, ¿verdad? Le dijo que durmiera porque dice el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y se volvió a dormir. Eso era lo que necesitaba. Necesitaba comer, estar hidratadito y dormir. Duerma, descanse. El cuerpo necesita descansar. A veces el no dormir, la angustia, la ansiedad, el estar así como activos nos pone irritables, nos pone en una situación complicada que no nos ayuda en nuestras relaciones en la casa. Entonces, hombre, duerma, descanse, si es lo que necesita descansar, no, hace parte de la terapia divina. Ahora el versículo 11, nos vamos a saltar, le dijo, ¿quién le dijo? El Señor, el ángel. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? A veces oramos y oramos y oramos y no pasa nada. ¿Y qué pensamos? ¿Qué flecha le manda el diablo? A ver, ¿qué flecha manda el diablo? Dios no la qué. Dios no lo qué. Dios no lo escucha. No lo escucha. Dios no lo escucha. Usted todavía toma leche y come huevos. Usted todavía, bueno, yo qué sé qué tantas cosas. Mis hermanos, no. No siempre Dios tiene manifestaciones como las que están acá, sino en el silencio. Dios obra. Así no lo escuchemos y no lo veamos, pero Dios sí obra.
Él sí se manifiesta. Pero luego de el versículo 14, Elías le da una respuesta y le dice, nuevamente le dice lo mismo, nuevamente le repite lo del versículo 10, pero es que yo he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a los profetas y solo yo he quedado, y además, Señor, me buscan para matarme. El pensamiento negativo de Elías continuaba ahí. Él ignoró que mandó un ángel, él ignoró que le mandó comida, porque en un desierto solo quién más le iba a dar. Todo eso ignoraba. Pero Dios es misericordioso. Quiero invitarles a que podamos leer ahí un párrafo del Espíritu de Profecía, donde dice, lo que quería Dios enseñarle a Elías. Deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulgaron los relámpagos y pasó un fuego devorador, pero Dios no estaba en todo esto. Luego se oyó una queda vocecita y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Su petulancia quedó acallada, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Hermanos, a veces estamos esperando cosas grandes, cosas sobrenaturales, y no está mal, pero es que Dios no siempre actúa así. Dios actuó de manera sobrenatural delante del pueblo, pero Dios no iba a actuar de esa misma manera para salvar a Elías y para guardar su vida. No, porque Dios tenía un tratamiento para la salvación de Elías, para superar esa debilidad de carácter, la petulancia que había en Elías. Entonces Dios permitió que él se sintiera perseguido porque necesitaba que confiara solamente en Dios, no en su situación. Y bueno, aquí quiero contarles que el Señor me ha enseñado que a veces el centro de nuestra vida debe ser Dios. Pero ¿saben? A veces quitamos a Dios y nos ponemos nosotros en el centro. Es que a mí, es que yo, y es que a mí, y es que yo, y se nos olvida que nuestro centro debe ser Dios, no nosotros. Ahora vamos a ver qué lo mandó a hacer. Entonces, ¿en qué va la terapia de Elías? Bueno, en que Dios entra a dialogar con Elías, en que Dios permite una compañía angelical que lo toque suavemente, que lo alimente, que lo hidrate, que le haga descansar. Ahora lo invita a caminar, el versículo 11 lo invita a caminar, ¿para qué? Para que le diera el sol, ¿verdad? Vitamina D, para que le diera aire puro, ¿verdad? La aeroterapia, y para que hiciera ejercicio. Y luego entonces dialoga esa voz suave y delicada. Con Elías se manifiesta, y ahora el versículo siguiente, ya sabemos que Elías continúa, persevera en lo negativo, y ahora el Señor añade otra cosita a la terapia. A veces nosotros necesitamos servir a otros, hacer algo por otros para salir de esa situación. Y quiero pedirle el favor a un hermano que me pueda ayudar a leer versículo 15 y 16. Entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Amén. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Ustedes están tristes, han llorado, no quieren saber de nada y las llaman para que por favor hagan el culto. ¿Qué dicen?
Yo digo que es una bendición. Bueno, la hermana dice que es una bendición, pero quizás otras vamos a decir, no, yo no merezco hacer el culto. Yo no soy capaz de hacer el culto. No, yo no tengo ganas de hacer el culto. No, es que a mí no me nace. No, es que yo no quiero ni orar. No, yo qué voy a decir si yo ni siquiera, yo qué voy a decir si ni siquiera vivo lo que está ahí. No, yo no voy a hacer nada. En un momento de depresión, en un momento de dificultad, tuvo una misión, digamos una misión, ¿sí? Elías. Tenía que ungir 2 reyes y un profeta. ¿Cuánto tiempo había orado Elías? ¿Cuántos ayunos había hecho? ¿Cuántos días había pasado en meditación, oración y consagración a Dios? ¿Cuántos días? A veces necesitamos dejar de pensar en nosotros y pensar en el otro. ¿Quieres llorar y quieres estar aburrida? Señor, ¿a mí qué me pasa? A ver, me voy a llevar esta tortica, esta libreta de arroz, Señor, aparéjame a alguien que necesite esto. Me voy a orar con mi vecina porque yo sé que por ahí el hijo se lo escuché tosiendo. Bueno, necesitamos hacer algo por otro. Eso hace parte de la terapia divina. Ay, pero es que yo no soy digna, pero es que yo no lo merezco, pero es que no, mis hermanos, sálgase usted del centro, permita que Dios llegue al centro de su vida. No somos dignas de nada, pero Dios en su misericordia nos utiliza. ¿Quién dice amén por eso? Amén. Amén, amén. No le demos, no nos acomodemos en las mentiras de Satanás, ni permitamos que él continúe arropándonos y dejándonos ahí como inmóviles, porque eso es lo que quiere. Él quiere, mi querida hermana, que tú y yo seamos unas momias andantes, que seamos unos muertos en vida. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted y yo nos vistamos, nos tapemos y nos sentemos allá, pero vivamos en unas situaciones mentales, emocionales, espirituales que realmente Dios no quiere. Así que te invito a salir de ahí con la terapia que Dios le dio a Elías. Dios le dio a Elías. ¿No tienes con quién dialogar? Bueno, tenemos la línea, amiga. Queremos dialogar contigo. Siempre hay un toque suave de alguien, no lo rechacemos. Alimentémonos, tomemos agua. A veces nosotros nos autoflagelamos. Estamos tristes, bravas, bueno, yo qué sé, no comemos, nos autocastigamos. No, eso no es de Dios tampoco. Alimentémonos, comámonos nuestra comidita rica. Y si usted quiere dormir, que el cuerpo lo necesita, duerma tranquila. Tómese sus planticas, vaya, camine, respire, haga ejercicio. Ese fue parte del tratamiento que Dios hizo con Elías y ahora le puso a trabajar. Vaya, mijito, únjame 2 reyes y un profeta y listo. ¿Era digno Elías? ¿Estaba espiritualmente bien Elías para hacer eso? No estaba bien. Pero en el nombre de Dios hizo caso, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a obedecer, a hacer caso. Si Dios te dice, te llaman, haga la escuela sabática. Ay, pero justo me agarré con mi esposo, con mis hijos, bueno, yo que sé tantas cosas. Bueno, está agarrada, arrodíllese, ore, Señor, dame valor para hacer la lección y dame valor para pedir perdón y dame valor para reconciliarme y Señor, enséñame a estudiar y ahí avanzamos, pero no nos podemos estancar ni nos podemos quedar quietos. Ahora, si avanzamos al versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel, oigan pues, ahora con las verdades con las que Dios quiere quitar las mentiras, los pensamientos negativos de Elías. Recuerden las 5 cosas que Elías le dijo 2 veces al Señor. Señor, lo que pasa es que han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, yo solito he quedado y me quieren matar. Ahora, con una verdad, es que Dios le saca esas mentiras a Elías y le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. ¿Qué quiere decir eso? Que no han dejado el pacto 7,000, que no han derribado el altar de Jehová 7,000, que hay 7,000 que sirven a Dios y cuyas bocas no lo besaron, no se metieron en la idolatría.
no hicieron eso. Y ahora, ¿con qué termina el Señor? Versículo 19 al 21. Bueno, el problema que tenía Elías era la soledad. Y Dios lo sabía. Pues, ¿qué hizo? Le dio un compañero. Vaya, unja a Eliseo y ese va a ser su compañero. Y dice la Biblia que Eliseo no se le quitó ni un solo momento. Ni un solo momento. Mis queridas hermanas, si hoy tienes mentiras satánicas en tu mente, toma la palabra de Dios. Busca busca a un hermano que tú sepas que sabe mucho de Biblia. Dile, hermano, regáleme, por favor, envíeme promesas para el desaliento o para la tristeza, bueno, el problema que estés enfrentando. Las mentiras de Satanás solamente se pueden quitar con la verdad de Dios. Lea las promesas del Señor, hermano. Crea en lo que Dios le dice, porque Dios es real. Por último, quiero leer el siguiente. Dios suple lo que nos hace falta. La siguiente diapositiva, que hace parte también de la terapia divina. Dios suple lo que nos falta. Entonces, ya sabemos que le permitió un compañero el resto de su tiempo en la tierra. La siguiente diapositiva, por favor, para leer este último párrafo. Gracias. En el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra. Y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desierto y la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Increíble. Quizás si nosotros hubiéramos conocido al hermano Elías, hubiéramos dicho, ¿qué tal? No le da ni vergüenza, dizque profeta, dizque pastor, dizque misionero, dizque director de iglesia. No. Y con eso, y mire, por allá metido, no quiere salir, todo aburrido, todo triste. No, hermanos, somos humanos, somos de barro, somos frágiles, pero tenemos un Dios que nos ama de una manera impresionante. Y hoy te quiero decir, de una manera muy especial, una verdad. El amor de Jesús puede sanar tu depresión. El amor de Jesús puede sanar cualquier situación y puede suplir todo lo que te haga falta. Porque Jesús es plenitud y quiere ser plenitud en tu vida. Gloria sea su palabra, bendito sea nuestro Señor que nos regala este espacio y que el Espíritu Santo nos ayude a grabar a cada uno lo que necesitamos en nuestro corazón. Es mi deseo en Jesús. Amén.